Bueno, hormigón precomprimido. El hormigón precomprimido es... Con el dedo. Bueno, acá tenemos en una sección de una viga de hormigón que tiene un cable de un acero de alta resistencia que recibe una tensión inicial y genera un estado de pretensiones, de pretensado en la viga. Las interpretaciones pueden ser con tensiones, que acá tenemos la viga, ese es el eje de la viga y acá está colocado el alambre de pretensado, recibe una tensión inicial PI, entonces la resultante de tensiones es la fuerza, digamos, sobre el área más la fuerza de esta de tracción por la excentricidad sobre Z, que es el módulo a flexión, y nos quedaría un estado de pretensado o de precompresión. Induce tensiones de compresión en el hormigón. Después tenés la interpretación de la cupla interna, que se genera una cupla interna. Cuando vos no tenés una carga P, la tracción se iguala con la compresión en el hormigón, son, digamos, concurrentes las fuerzas, y cuando se agrega la carga P se genera un brazo de palanca entre la resultante de tracción y de compresión que vamos a denominar JD. Y si no, el balance de cargas, creo que es que interpretamos, digamos, la fuerza de pretensado por la excentricidad que nos genera un momento, y ese momento tiene una dirección, digamos, negativa, entonces lo suponemos como una carga distribuida desde abajo hacia arriba, y el momento es Q por L cuadrado sobre 8 en una viga simplemente apoyada. Entonces despejamos la Q, o en la bibliografía creo que lo llama W. Bueno, en los materiales del hormigón tenemos las curvas de agregado, de cemento y de hormigón, la curva de Hognestad del hormigón y las curvas de los aceros, que la dibujé acá. Acá para un acero de alta resistencia, acá para un ADN que tiene una afluencia y tiene mucha utilidad, con una deformación última, no me acuerdo, este es 420, sí, y este es un F24, que es el más dúctil de todos, tiene deformaciones máximas casi del 18 al 20%, deformaciones últimas, y tiene una fluencia un poco más. Y el de alta resistencia no tiene fluencia. No tiene No fluencia. tiene marcada. Claro, no tiene fluencia marcada. Bien. No sé, esos valores son medios al voleo, no son... Bueno, hay que tener en cuenta los fenómenos que se dan en el hormigón, que puede ser, y en el acero, la relajación, que es cuando tenemos tensiones constantes y se incrementan las deformaciones. El creep o fluencia lenta es que tenemos las deformaciones constantes y la tensión va disminuyendo, creo que es esa. La velocidad de cargas es como varían las tensiones de acuerdo a si las velocidades de cargas son altas, medias o prolongadas. En la relajación, la deformación es constante y disminuye la tensión. En la relajación, bueno, hay que tener en cuenta la relajación del acero, que es mediante una tensión constante aumenta la deformación. No, ese es la relajación es deformación constante, disminuye la tensión, y la fluencia lenta o el creep es cuando tenemos una tensión constante y aumenta la deformación. Hay que ver los gráficos de eso, a ver que la velocidad de carga también influye, y la carga cíclica. La carga cíclica, el hormigón tiene buena carga cíclica, se comporta bien ante ciclos tiene una buena capacidad de resistir varios ciclos de carga repetida, entonces la resistencia a la fatiga en estructuras precomprimidas estará controlada por la fatiga de la armadura y no del hormigón. Bueno, las propiedades técnicas, térmicas, de los coeficientes de dilatación y eso, y algunas curvas de hormigón en tracción, que no las puse. Y acá puse un gráfico de cómo varía la tensión a lo largo del tiempo para un acero pretensado. Esta es la relación de la tensión de pretensado sobre la tensión de fluencia del acero, que para una relación de 0,6 las pérdidas son muy chiquitas, es casi recta la curva, y empieza a aumentar a medida que aumenta la tensión inicial de pretensado. Bueno, ahora pérdidas instantáneas. Las pérdidas instantáneas pueden ser por fricción, que depende de E a la menos esto,
que esto es un coeficiente de fricción, este alfa tiene en cuenta los ángulos, el K es de ondulación y X creo que es la distancia de la barra. Después el acortamiento, que está dado por P por L sobre E por A, y que es justamente la pérdida cuando se acorta el hormigón por el pretensado del acero, y el anclaje es cuando se produce un acomodamiento en la zona de anclaje y se acorta y se genera una pérdida instantánea, que está dado por el módulo del acero, está dado por la deformación en el acortamiento en el hormigón, que es el módulo del acero. En la deformación en el concreto lo reemplazamos por la relación entre el módulo y la tensión de compresión, y nos queda que neta por la tensión de compresión, y el neta es la relación entre los módulos. Los estados a verificar son 4, pero generalmente verificando el 1 y el 4 verifican los otros 2. En el primer estado tenemos el P, que es la tensión de la fuerza de pretensado, más la carga muerta de la viga al momento de transferir. Entonces consideramos las pérdidas instantáneas. Para el estado 2 es el mismo, pero con el peso de la viga y el peso de la obra muerta, es decir, el tablero y algún otro peso adicional de la obra muerta. Cargas muertas impuestas, creo que se llama, ¿cómo se llama? Sobreimpuestas. Sobreimpuestas, sí. Y consideramos las pérdidas totales. El 3 consideramos la sobrecarga con pérdidas iniciales, y el 4 consideramos las totales y el L con pérdidas totales. Entonces, por ejemplo, para el estado único vamos a verificar las tensiones en el extremo superior, que van a ser la de precompresión menos la que nos genera el pretensado al momento, más las cargas D, y en el inferior es inverso. Sumamos las de pretensado y restamos la del D. Y para el último hacemos lo mismo, pero agregamos los momentos generados por D y por L en la parte superior, y en la parte inferior, que no va a estar traccionada, los restamos al D y al L, teniendo en cuenta obviamente la precompresión y el momento que genera. Y esta es la expresión para obtener el momento nominal de una viga, que es igual a la expresión aproximada del área del Steel por FI por D menos A sobre 2, siendo A sobre 2, ¿qué es A sobre 2? ¿La mitad del eje neutro? No, del 0,85. Claro, la mitad del 0,85 de F'. Es la fórmula exacta. Sí, y ahí, cuando vos evalúas los casos 1 y 4, te dice, ¿con qué lo comparas a las tensiones esas? Con las tensiones admisibles. Con las, claro, que te las da el código. Que nos las da el código, claro. Tenemos que verificar generalmente tensiones en los apoyos, las tensiones de tracción en el apoyo, las tensiones de compresión en los apoyos, y en L sobre 2 en la parte superior y en la parte inferior. Hay que verificar que las tensiones sean menores a las admisibles. Todo eso te lo va diciendo el código. Y eso también depende del tipo de hormigón que tenemos. El tipo de hormigón. Tenés clase U, clase T y clase C. El U no tolera tensiones de tracción. El de transición tiene unos valores, digamos, bastante ajustados. Y el otro ya tiene tensiones más grandes. Creo que es raíz de F' de C. Acá está el cuadrito, fíjate. Al revés. Primero me pidieron los estados, que eso me empezaron a preguntar. 0,7 y raíz de F' de C, y el otro es menor a 0,7 raíz de F' de C. O sea, son muy chiquitas las tensiones que considerar. Para el estado considera, este es el diagrama del P0, es decir, la fuerza de precompresión por el área. Esta es la tensión de precompresión. Y acá suma el efecto que genera el momento, digamos, el brazo de palanca de la tensión de precompresión por el E sobre el módulo Z. ¿Sí? Entonces le resta un poco la compresión arriba y le suma abajo. Entonces acá queda levemente traccionado y acá comprimido. Y ahora sí, le empieza a meter el momento de la viga, digamos, generado por el peso de la viga, y tenés el momento resultante. Y acá le mete el momento generado por el tablero, este le da el resultante, y este es el momento generado por la vía, OB, dice, claro, por la obra muerta, debe ser.
Sí, cuando ya le agregás las cargas o el Claro. pavimento. Entonces el gráfico se te agranda, mirá. Claro, en realidad simplemente esta parte de arriba no varía mucho. Es solamente esto, porque no tenés tensiones ahí. Ujú. ¿Y abajo? Claro, acá tenés el de la obra muerta, que este es el que venís, el resultante. Y acá le mete la sobrecarga, que lo mete a lo largo de todo y los va sumando. Igual yo no lo hago así. ¿Vos lo haces así, Flor?